Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de uno de los mandamientos también muy importantes que nos dejó Jesús: vencer al mal con el bien. Tiene una parte, digamos, prohibitiva en el sentido de que no intentemos lograr un buen fin, un bien, utilizando mal. Esta es una expresión clarísima de que el fin no justifica los medios. Por más bien que queramos hacer, no lo podemos hacer utilizando mal. Y por otro lado, un mensaje positivo, porque nos dice cómo hacerlo. Si tenemos que vencer al mal, ¿cómo podemos hacerlo? Pues con el bien. Y de eso se trata el tema que vamos a ver hoy. Bueno, durante su magisterio en la tierra, Jesús nos dio numerosos mensajes, parábolas y sobre todo su ejemplo en torno a uno de estos de sus mandamientos al que nos referimos hoy. Al mal se le vence con el bien. Y podemos encontrar ejemplos muy, digamos, dramáticos de esta actitud del Señor. Por ejemplo, poco después del discurso de las bienaventuranzas, y tal vez para ejemplificar sus alcances, nos dijo claramente: habéis oído que se os dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal. Y da ejemplos. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele la otra. Si alguien quiere pleitear contigo para quitarte la túnica, dale también el manto. Y al que te obliga a andar una milla, vete con él 2. Esto no tiene que ser literal, pero muestra el nivel de la exigencia de la lucha de el bien contra el mal por estos mecanismos. Bien. Esta teoría, esta doctrina la explicó de manera magnífica el apóstol San Pablo. En varias de sus cartas la fue desarrollando, pero en particular ahorita nos referimos a Romanos 12:21. Ahí nos enunció claramente las implicaciones de este mandamiento, de esta actitud, de este ejemplo de Jesús. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Esto nos debe de llevar a algunas reflexiones, porque parece una frase, digamos, bien conocida y por lo tanto no se le presta a veces la suficiente atención. Prestémosela. En primer lugar, vencer significa combate. O sea, si no combates, pues no estás en ninguna lucha, en ninguna batalla, y si lo que tú crees que vas es ganar, pues probablemente pierdas si no luchas. Hay que dar un combate, eso es indispensable. Ahora bien, no podemos vencer sin combatir, pero no hay cambio neutral. Se está con Jesús o se está en su contra. Hoy en día no hay alternativas. De hecho, nunca las ha habido, pero algunas veces, digamos, la sociedad se encuentra tan cristianizada que entre una opción y otra, pues son, digamos, pequeños cambios en la interpretación o en la actitud frente a alguna doctrina que no sea fundamental, porque si no, ya sería otra cosa. Bueno, es conveniente hacer una de las primeras meditaciones de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Se llama la meditación de las 2 banderas. ¿En qué consiste? Bueno, en que la persona se ubica en medio de un campo de batalla y solamente hay un campo de batalla, no hay otro. Y de un lado están, bajo una bandera, un mal capitán, en pocas palabras, el mal, el demonio y sus secuaces. Y del otro lado del campo de batalla está Jesús, luchando con sus propias tropas, utilizando otras cosas, el bien contra el mal. Bueno, ustedes tienen que elegir, solo hay 2 banderas y no se pueden quedar en medio del campo de batalla. La batalla ya empezó, es hora de tomar posición. Por supuesto, espero que todos quienes oyen este documento estén de acuerdo en que la bandera correcta es la bandera del Señor y que de ahí no nos podemos mover y que no solo estamos obligados a estar entre sus tropas, sino a combatir conforme Él nos ordena. Bueno, pero combatir el mal con la iglesia tiene que concretizar en algunas cosas. Y en nuestros tiempos,
sobresalen algunas batallas como esta. La batalla contra la mentira. En un mundo donde afirma que la verdad ya no existe, sino solo la posverdad, pues entonces la mentira, que es eso, una mentira, tiene que ser enfrentada con la verdad. Del mismo modo, podemos hablar de la violencia y el odio que parecen estremecer todo nuestro planeta de diversas formas. A veces es un asunto político, a veces es un asunto territorial, otras es narcotráfico, pero la violencia y el odio se extienden por el mundo de una manera que parece imparable. Contra eso solo podemos oponer el amor. Y ya vimos en otros de los videos que el amor y el perdón incluyen el amar a los enemigos y orar por ellos. Solo así se rompe un ciclo de maldad y de destrucción como el que se está construyendo en el mundo. Bueno, no cabe duda que vivimos en una época de mucha información y poco conocimiento, ¿no? Así que, oye, tenemos que combatir la ignorancia. Multitud de personas que no han leído ni estudiado a ningún teólogo o a ningún representante notable de la Iglesia Católica se atreven hoy en día a hablar de la religión como si supieran algo de ella. No, señores, tenemos que combatir la ignorancia. Y bueno, la ignorancia se combate de muchas maneras. La primera con la evangelización. Aunque claramente no se trata solo de evangelización. Por ejemplo, si usted es profesor, pues seguramente no lo será de religión, porque en este país no hay profesores de religión, sino de alguna materia específica. Bueno, de lo que escriba, de lo que hable, de lo que diga, que siempre sea conforme a las verdades de nuestra fe. Nunca apegarse y menos aún enseñar verdades que no están dentro de nuestra fe. Y desde luego, si se puede evangelizar, hacerlo directamente. Bueno, vivimos en una época también de una profunda desesperanza. La gente parece que hubiera perdido la fe en casi cualquier cosa. Todavía hace algunos pocos años discutían entre sí dos modelos de crecimiento, uno marxista y otro capitalista, y tenían sus propias aspiraciones y modelos. Hoy en día se han colapsado incluso todas las ideologías y no tenemos todavía, aunque lo tendremos pronto, no tenemos todavía una alternativa. Así que la alternativa con la que tenemos que luchar es con la fe. Esa fe que pronto va a alimentar y hacer desaparecer la desesperanza y que tienen que manifestar en primer lugar los discípulos, nosotros, los que nos consideramos católicos, hijos de Dios. Bueno, también vivimos una crisis muy fuerte de injusticia en todas partes, en unas más que en otras desde luego, pero la injusticia está permeando nuestra sociedad. Así que contra la injusticia, pues lo único que tenemos que hacer es la justicia. Y tenemos que, aquellos que tienen entre sus responsabilidades cuidar o impartir justicia, llevarlo a cabo de forma así justa. Para que no siga creciendo este flagelo, este mal que es la injusticia. Y así pueden ustedes poner los que ustedes recuerden o los que personalmente estén enfrentando. Porque la lucha se da a nivel global, pero también otras luchas a niveles locales e incluso personales. Bien, recordemos que, aunque la lucha se observa en el mundo, es decir, en todos los cambios que logramos hacer en estas variables del mal, la ignorancia, la mentira, en fin, la verdad es que la lucha es básicamente espiritual. Se lucha contra los líderes de esta hermana contraria a la de Jesús, que son espíritus malignos. Entonces se lucha contra los espíritus malignos. Eso no hay que olvidarlo. Y tampoco hay que olvidar cuál es el resultado de esta lucha. Por supuesto, de una de las partes lucha por nuestra riqueza o nuestra posición en el mundo. No, luchan por lo más importante. El combate es por las almas de los seres humanos. Y debemos estar conscientes de que eso así está ocurriendo. También porque esto define nuestro destino eterno.
Por lo tanto, la lucha empieza en el interior de los seres humanos, en las tentaciones. Y de hecho ahí se decide el resultado, cuando se decide en contra o a favor de la tentación, por cualquier razón que sea. La lucha es, recuerden, espiritual y es sobre todo una lucha interna de todos los días, de todas las horas, hasta el último día de nuestra vida. Bueno, pero no estamos solos, ni sabemos, ni estamos a la ignorancia de cómo luchar, porque a lo largo de 2 milenios, la iglesia cuenta con muchos, numerosos maestros espirituales que nos han enseñado métodos para el combate espiritual. El primero fue San Pablo, quien en su carta a los Efesios, por ejemplo, nos habla de mantenernos ceñida la cintura a la verdad, que mantengamos un celo por el Evangelio y su difusión, que nos revistamos el Evangelio de la paz, que nos revistamos del Evangelio de la paz y que nos mantengamos siempre en oración, entre otras recomendaciones. Pero como les digo, a lo largo de los milenios tenemos otros grandes maestros espirituales. Por ejemplo, San Juan Bosco, que tiene toda una escuela, San Alfonso María de Ligorio, Santa Teresa de Ávila y la espiritualidad carmelita. El combate espiritual, que es un libro importantísimo de Lorenzo Scupoli, y así hay muchos. Y también los hay más recientes como San Juan Pablo II y Benedicto XVI, que nos siguen enseñando constantemente las mismas verdades, pero haciendo llamado a las situaciones actuales. Por ejemplo, en enero de 2015, primero de enero, en ocasión de la Jornada Mundial de la Paz, Juan Pablo II emitió un mensaje precisamente con el tema que estamos hablando hoy, así que los invito a leerlo, lo encuentran fácilmente en la red. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con el bien. Y nos deja algunas frases para reflexionar. Ustedes léanlo por favor completo. Son unas cuantas páginas. Ningún hombre, ninguna mujer de buena voluntad puede eximirse del esfuerzo en la lucha para vencer el mal con el bien. Es lo que decíamos hace rato. Aquí ya no hay campo neutral. Nadie puede eximirse de la lucha de combatir el mal con el bien. Y luego da algunas características como son las armas del amor, de las que ya hemos hablado también en este blog, en este YouTube. Al referirse al mal, en este texto, el Papa Juan Pablo II manifiesta que el mal no es una fuerza anónima. ¿Y qué es lo que decía? Tenemos identificado al enemigo, son espíritus malignos, el principal de los cuales no vamos a mencionar, pero el mal también tiene un rostro humano. Es el rostro y el nombre de los hombres y mujeres que libremente eligen el mal. Y los hay. Y no sé, pero tal vez los hay muchos en este mundo, dada la situación que estamos viviendo. Pues muy bien, con este punto dejamos este video y nos comprometemos a continuar explorando este y otro de los temas relativos a este tipo de lucha y de batalla. Tal vez revisemos algunos aspectos de la espiritualidad de algunos de estos nombres que les he dado y que son guía y luz, para que nosotros hallemos el camino del Evangelio. Bien, pues si les ha gustado, compartan con sus amigos este link para que lo puedan ver, suscríbanse al canal y regálenos un like. Nos vemos pronto, mientras seguimos estudiando los mandamientos de Jesús. Glorificado sea nuestro Señor Jesucristo.